tardes, soy el docente Iván Rodríguez. En esta ocasión quiero invitarte a que me acompañes a ver el siguiente video tutorial que lleva por nombre Proceso, Medir y Magnitudes. Acompáñame. Bien, vamos a hacer énfasis en el tema de hoy, proceso, medir y magnitudes, espacio formativo, ciencias naturales, grado séptimo, y soy el docente José Iván Rodríguez. Bien, el objetivo nuestro del día de hoy pues es aplicar los pasos del proceso de medición y las magnitudes físicas, pero ante todo vámonos a la exploración de saberes previos. Tenemos tres interrogantes y la primera es ¿qué es medir? ¿Qué instrumentos de medición conocemos? ¿Y qué instrumentos utilizamos en nuestro hogar? Es importante, antes de continuar, que el proceso medir es uno de los procesos científicos básicos en las ciencias naturales. Pero definamos qué es medir. Nos dice de qué es comparar una magnitud con otra, que es la unidad patrón o estándar. Un ejemplo de la aplicación del concepto es cuando decimos que un saco de harina de maíz posee una masa de 25 libras. Se hace referencia a la unidad patrón, que es la libra en este caso. El saco de harina tiene una masa 25 veces de la unidad patrón. Luego tenemos otro concepto de qué es medir. Nos dice de que es un proceso que nos suministra datos cuantitativos, o sea que se pueden contar sobre un objeto o un fenómeno. Es expresado a través de un número o una magnitud. Por ejemplo, cuando decimos 15 centímetros, 18 libras, 33 grados Celsius. Definamos ahora qué es medición. Dice que la medición determina la proporción que existe en la comparación de dos patrones, en donde uno de ellos previamente establecido, que es conocido a través de una magnitud física, y el otro que se desea conocer. Por ejemplo, algunos ejemplos de medición puede ser el árbol de mango del patio de la abuela, mide 35 metros. La altura del muro del centro educativo mide 180 metros. Nada más para unos ejemplos para que podamos entender básicamente el concepto de medición. Es importante también saber de que hay factores que intervienen en una medición. Entre ellos está una magnitud a medir, una unidad de medida apropiada, un instrumento adecuado para averiguar y un observador que realiza la medición y expresa el resultado. Definamos ahora entonces qué es magnitud. Pues es todo lo que se puede medir y se expresa mediante un número y una unidad de medición. Sabemos también que hay magnitudes físicas y esta nos dice que es la propiedad de un cuerpo, de un fenómeno o de una sustancia que puede determinarse cuantitativamente, es decir, que pueda ser medido. Estas magnitudes se clasifican según su origen en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son las que sirven de base para establecer todas las magnitudes. No dependen de otras para ser cuantificables. Cuando hablamos de las magnitudes derivadas, estas están expresadas en función a las magnitudes fundamentales. Se pueden determinar a partir de ellas utilizando expresiones adecuadas. Luego vemos aquí las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son 7, entre ellas está la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancias. Cada una pues tiene su propia unidad y su símbolo. Vemos también por el otro lado, vemos las magnitudes derivadas, que dentro de ellas está el área de superficie, el volumen, la aceleración y la densidad, con sus respectivos nombres de unidad y sus símbolos correspondientes. También dice que las magnitudes, según su naturaleza, se dividen en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Cuando hablamos de magnitudes escalares, están determinadas por el valor numérico y su respectiva unidad. Dentro de las magnitudes escalares, tenemos la temperatura, la masa, la cantidad de carga eléctrica, la densidad, la energía y el tiempo. Por ejemplo, la masa de un cuerpo es de 10 kilogramos y su temperatura es de 28 grados Celsius. Otro ejemplo de una magnitud escalar es que la altura de Mireya es de 160 centímetros y su masa es de 88 libras. Ahora bien, definamos qué son las magnitudes vectoriales. Son aquellas que además de tener un valor numérico,
y una unidad poseen dirección y sentido para que la magnitud quede definida correctamente. Ejemplo de magnitudes vectoriales podríamos mencionar la velocidad, la fuerza, la aceleración, el desplazamiento, entre otros. Bien, también dentro de este tema hay un subtema muy importante que es el sistema de medida. El Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia como SI, es utilizado en casi todos los países del mundo. Sus unidades básicas son el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, la candela y el mol. Entre los sistemas de medición tenemos tres que son bien importantes mencionar. El número 1, que es el sistema sexagesimal, que sus unidades básicas son el centímetro, el gramo y el segundo. Fue creado como una ampliación del sistema métrico para usos científicos. También tenemos el sistema técnico de unidades. Toma como magnitudes fundamentales la longitud, la fuerza, el tiempo y la temperatura. Y por último tenemos el sistema anglosajón de unidades, que es el conjunto de las unidades no métricas utilizado en países anglosajones, aunque muchos de ellos están siendo reemplazados por el sistema internacional. Bien, espero que este video tutorial les haya gustado, les haya servido para su conocimiento. Muchas gracias, que tengan un bonito día.